¿Parece acertada la decisión? Para mí es acertada, yo creo que he sido uno de los abanderados, han habido varios abanderados en el tema de que se jugara este partido en San Pedro Sula, en el Morazán, por el tema del Olímpico, no porque el Estadio Nacional tiene una excelente cancha, pero el apoyo del público en la capital no es el mismo que en San Pedro Sula, uno lo siente, uno lo vive, usted ha estado allá en varios partidos, igual que los compañeros, y hay un poco más de frialdad por parte de la afición en la capital. Sé que el partido contra México llegó una buena asistencia y quizás jugando en Tegucigalpa o en San Pedro se hubiese llenado el Estadio Nacional. Pero aquí creo que hay otros factores. El clima en San Pedro Sula, además la parte económica no se va a ver afectada porque está cerrada una de las graderías del Estadio Nacional, no se puede contar con ella. Y el Estadio Morazán es como una olla de presión. Creo que hay pocos estadios. Yo este estadio lo comparo nada más con el Ricardo Saprissa, uno de los estadios más temibles para las elecciones, el Ricardo Saprissa, porque no tiene pista olímpica y eso hace sentir más a los visitantes cuando juegan en esa cancha. Bueno, el aspecto futbolístico me parece que no pasa por la cancha, pasa por las condiciones de los jugadores, de los equipos. A Honduras no le fue bien el Estadio Morazán, no hubo amedrentamiento contra Costa Rica hace poco cuando nos empató Waston de cabeza. En fin, son criterios respetables, pero para mí los estadios no juegan, lo que juegan son los jugadores. Yo creo que sin mencionarlo, uno de los aspectos que provocó el cambio para San Pedro es la actual estructura del Estadio Nacional. Creo que hasta por cuestiones de seguridad es complicado jugar contra México en las condiciones en que está el Estadio Nacional. Si el estadio estuviera como estaba en noviembre del año pasado, se jugaba en Tegucigalpa. Pero claro, esto digamos que es un punto de vista muy personal, es un análisis personal que yo hago porque es un tema que no se ha manejado públicamente, ¿no? Ha sido muy cauteloso el secretario de la Federación, ha sido muy diplomático, muy mesurado en la revelación de los factores, porque también habla de factores deportivos manejados por Rueda, pero no los revela. Esperemos encontrarnos con Rueda para que nos explique finalmente cuáles han sido esos factores deportivos. Lo importante es que se juegue un partido formidable como el que se jugó en noviembre del año pasado. Eso es lo que queremos. Después, más allá del escenario, lo importante es la obra. No me interesa el teatro. Yo coincido con Julio. A mí me parece que uno de los factores de mayor peso es que el Estadio Nacional está en construcción, o sea, está en reconstrucción, ese es el término correcto. Y más allá del tema de la cancha como tal, que es donde se juega el partido, pues ese factor ha sido uno de los muchos que se han considerado. Otro factor que se ha considerado es el tema del desplazamiento. Hay que recordar que entre un partido y otro la distancia es muy corta. Estamos hablando de 4 días. Sí. Para Honduras, por ejemplo, el volar del aeropuerto de San Pedro Sula para México, quizás después del partido, es un factor. ¿Qué pasa en Tegucigalpa? Hay un desplazamiento considerable para ir a Palmerola y tomar un vuelo. Quizás en ese aspecto también hubo una consideración, un tema logístico para el desplazamiento de la selección, partiendo de que se arranca en casa y se cierra de visita. Ese es otro factor. El tema del público es relativo. De que va a haber, de que los jugadores van a escuchar los gritos, que se va a sentir aquella caldera, sí. Pero yo entendería que los jugadores de la selección mexicana tienen la personalidad como para enfrentar un ambiente hostil como el que se va a presentar y mostrar un rendimiento de acuerdo al que les hemos conocido. Ahí hay un tema más de estrategia, de nivel futbolístico, que es para mí el que deberá de prevalecer en el partido. Entonces, ¿por qué México juega el partido contra Honduras en el estadio Nemesio 10 y no juega en el Akron, o no juega en el Jalisco, o no juega en el estadio en el Gigante de Acero, o no juega en la cancha de Tigres, sino que se va a una ciudad más alta? Que en el tema de la altura sí creo que lo podríamos considerar como el caso de Bolivia, que usted lo lleven a una ciudad más alta. Para mí hay una combinación entre la conveniencia deportiva y además la respuesta del público en la capital, para ser específico, en los partidos que el último día contra Jamaica. Creo que después del partido escuchamos las declaraciones de los directivos inconformes porque no alcanzó ni siquiera a llenarse el estadio, con todo y que están reparando una gradería.
Escuchamos a José Ernesto Mejía y para mí eso ha pesado. Pero en noviembre del año pasado se llenó el estadio. Sí, pero ahora contra Jamaica no lo sintieron y entonces... México, o sea que hay que llenar el estadio solamente cuando juega Estados Unidos y México. O sea, que si juegas con Jamaica, Claro. Trinidad y Tobago, El Salvador... No, digo, en función de la evaluación que se hace. El Estadio Nacional, como pasa en Costa Rica y en otros lados, debería llenarse, no importa contra qué equipo jugues. Bueno, Eso de pero- que porque es pero- México, pero porque es Orlando- Estados Unidos... o sea, Orlando, así como el Nacional se llenó contra México, igual si en San Pedro se hubiese jugado contra Trinidad y Tobago, igual no se hubiese llenado. O sea, me parece que hay un factor que tiene que ver con el rival. México llena en Tegucigalpa, llena en el Olímpico, llena en el Morazán. Y si lo quieren llevar a la Ceiba, también llenen a Ceiba. O sea, discúlpeme, hay un atractivo. La hay un única atractivo. vez que no se pudo llenar el Estadio Olímpico fue la eliminatoria lamentable, desastrosa, con varios entrenadores, pero antes de eso, vea ahí están los videos. Pero Los bueno, partidos de ¿cuánto ha Honduras, pasado de eso, Trinidad, Orlando? Tobago, Jamaica, Trinidad, Tobago, Costa Rica, El Salvador, se jugaban con el estadio lleno. O sea, no vamos a obviar que es importante que la selección juegue bien en cualquier estadio, en cualquier ciudad. Eso, lógicamente. Pero todo lo que suma, yo recuerdo ex seleccionados también de México que han venido acá, que dijeron que era feo el ambiente, el clima, venir a jugar acá a Honduras. Entonces, me parece que todo lo que te pueda aportar para ganar, y si tenés el apoyo de la gente más cerca, la presión, que yo sí comparto también, que es, no juegan los aficionados, pero son importantes también el apoyo. Pero Y acá, depende de quién anota el primer gol, ¿eh? Sí. Porque vaya, sí. por Pero- ejemplo, Honduras una vez jugó en el Nacional, no teníamos una tan buena selección y le metió 4-1 México. Ahora se cambió el panorama y se le gana ese partido del 2-0 en la Liga de Naciones. Por eso digo que que ese acá tema- aquí hay una combinación entre lo económico Y lo deportivo. y lo deportivo. que le viene bien a Honduras. Bueno, 15,000, ¿no? Ahora con las butacas acá, por ahí va a andar también. Sí, el sí. tema de El la- estadio, lo que de pasa es la que hay un boletería. 10% que se reserva por cuestiones de seguridad, porque el aforo del estadio Morazán es de 20,000 personas. Ok. Bueno, Honduras ante México en San Pedro Sula. 10 partidos, 3 en el Morazán y 7 en el Olímpico. Aquí la combinación de ambos. 5 ha ganado Honduras, un empate, y 4 ganó México. Goles catrachos 14 y goles aztecas 12. Y hay que recordar que le costó mucho tiempo a México volver a ganar en San Pedro Sula. Sí. Y Honduras alcanzó una hegemonía de muchos años que no perdía. 21 de septiembre de 1996, Sí. el triunfo único de Honduras ante México en el Estadio Morazán. Sí, eso fue la primera vez además que se le ganó a México 2-1 y se tomó la decisión de jugar el partido en el estadio Morazán de San Pedro Sula. Había perdido Honduras contra Jamaica 3-0, necesitaba Sí. ganar este partido, se hicieron muchos cambios y se sumaron varios factores para vencer a México. 2-1. Esa selección, por cierto, pues disfrutó de ese triunfo ante México, no pudo clasificarse al Mundial, lamentablemente, era una buena generación de futbolistas hondureños. Recuerdo yo también aquel partido contra Costa Rica que se jugó en este estadio, donde Honduras no pudo lograr el resultado que buscaba. Chela Tuclé llegó al relevo en aquella oportunidad, dirigió ese partido. Jorge Luis Pinto era el entrenador de Costa Rica y Honduras no pudo, pese a que jugó en ese estadio. Qué bueno que se dio este resultado en aquel momento, fue quizás un punto de quiebre, porque a partir de ahí Honduras empezó como a tomarle la medida a México. Después vinieron una serie de triunfos importantes que se jugaron en San Pedro Sula. No en este estadio, sí en el Olímpico. Y el equipo hondureño empezó a llenarse de confianza y a enfrentar a México de una manera diferente. Y a vencerlo, a tomar ese desafío en cada encuentro de imponer. Ahora, la prensa mexicana, no generalizada, le inquieta que el partido se juegue en San Pedro Sula. La mayoría estaban esperando que fuese la ratificación del Estadio Nacional Chela Tuclés, porque la mayoría de las derrotas, aunque no ha sido en este estadio, porque no se han jugado muchos partidos, han sido en San Pedro Sula. San Pedro Sula se convirtió en el acabose de varios entrenadores, incluso de la selección mexicana.